bueno, pues lo primero que voy a mencionar o de lo primero que os voy a hablar es de las funciones de la lengua. Posteriormente pasaré a hablar un poco de la lengua en el contexto de algunos trastornos orofaciales y finalmente os comentaré algunas de las cosas que estamos haciendo en investigación, sobre todo relacionado con el entrenamiento de la musculatura orofacial y que por supuesto incluye también el trabajo de la lengua. Podemos hablar gracias a el movimiento de la lengua. Y si bien es cierto, no voy a entrar en profundidad en esta cuestión porque esto es competencia única y exclusiva de los logopedas. Entonces, otra de las funciones que en este caso sí que tiene especial interés para nosotros, que es la masticación. ¿Por qué? Pues sobre todo cuando nos dedicamos al ámbito de los trastornos craneomandibulares, nos interesa analizar cuál es el tipo de masticación de nuestro paciente. Si tenemos un paciente con una masticación unilateral, por ejemplo, o no, es una masticación equilibrada utilizando los dos lados. Pero, bueno, pues vamos a ver qué función o cómo participa la lengua en la masticación. Fijaos, para poder masticar, sobre todo necesitamos dientes. Si no hay dientes, la masticación se ve muy dificultada. Es por ello que si tenemos un paciente que tiene falta de un gran número de piezas dentales, es importante para poder mantener una adecuada masticación que esas piezas se sustituyan. Pues bien con implantes o con puentes o con prótesis. Esto, bueno, pues tomará la decisión el odontólogo en conjunto con el paciente. Otra cosa que es fundamental es la lengua. ¿Vale? La lengua va a participar por medio de unos movimientos de balanceo que lo que van a hacer es trasladar el bolo alimenticio de un lado a otro. Pero, por supuesto, estas dos estructuras no son las únicas que participan en la masticación. Necesitamos de músculos masticatorios, necesitamos de las articulaciones temporomandibulares y necesitamos de musculatura facial, sobre todo la que está relacionada con el tercio inferior, la que está ubicada en el tercio inferior de la cara, para hacer que, bueno, pues podamos masticar, podamos triturar los alimentos. ¿Qué factores pueden estar influyendo en la masticación? Y fijaos, se ha visto que, por supuesto, el dolor puede interferir sobre la masticación. Si tenemos dolor en un diente, tenemos dolor en la articulación temporomandibular, todo esto puede hacer que la masticación sea menos eficaz. Y, a su vez, un exceso de masticación, por ejemplo, en el contexto de las parafunciones, pues nos puede llevar a la presencia de dolor. Por otro lado, la masticación excesiva en ese contexto, como os decía, de parafunción, se ve sobre todo en pacientes que tienen altos niveles de estrés, de ansiedad y bueno, pues es un poco el contexto habitual de las parafunciones en el bruxismo. El estrés en sí, bueno, algunos pacientes utilizan la masticación, por ejemplo, el mascado de chicle, el mascado de chicle constante durante el día se considera una parafunción, pero algunos pacientes lo utilizan como recurso para desestresar, pues como aquello de presionar las bolas antiestrés, ¿no? Estas pelotas blanditas. Bueno, pues parece que algunos pacientes lo hacen un poco con ese sentido, con esa motivación. El problema es que la masticación excesiva pues nos puede llevar a una situación de dolor. Y por supuesto tenemos una relación entre dolor y estrés. Sabemos que el dolor puede generar alteraciones emocionales, nos puede llevar a una situación de mayor ansiedad, mayor estrés y en situaciones de estrés, de aumento de estrés, pues bueno, esto lo que nos va a generar es una mayor hiperalgesia, o sea, una acentuación de ese dolor. Desde mi punto de vista es la función más importante. ¿Por qué? Pues porque esto es una cuestión de supervivencia. O sea, sin dientes, bueno, podemos machacar la comida y después ponerla en la boca y tragarla. O sea, en realidad la deglución es la función básica de supervivencia. Por supuesto, hablando del tracto digestivo. Y aquí me gustaría volver a mencionar y hablar de los logopedas. Entonces, este trabajo de la deglución también es competencia de los logopedas, de los profesionales compañeros logopedas, pero es verdad que la fase inicial oral, bueno, pues puede ser compartida. ¿Por qué? Pues porque
tenemos la articulación temporomandibular, tenemos los músculos masticatorios, hay algunas estructuras presentes o que contribuyen, que participan de esa fase oral, que bueno, pues nosotros también podemos trabajar con ellas, por supuesto, con la lengua. Pero sí que nos recomendaría que fueseis vosotros los únicos que abordaseis a un paciente con una disfagia, ¿vale? Sobre todo porque cuando estamos hablando ya de fases más profundas, fase faríngea de la deglución, fase faríngea y esofágica, aquí en realidad nosotros no... bueno, pues no tenemos la formación adecuada para trabajar sobre esas fases. En realidad, esto va a ser un súper ultra resumen de los trastornos craniomandibulares. Tenemos patología de tipo articular, de tipo discal y de tipo muscular dentro de este contexto de los trastornos craniomandibulares. Entonces tenemos las malposiciones discales pues con las luxaciones anteriores con sin reducción, dentro del contexto de la patología articular, que por supuesto las malposiciones discales son en sí patología intraarticular, pero bueno, cuando hablamos de patología articular estaríamos más bien hablando de problemas más bien de tipo degenerativo, artrosis o incluso artritis, más de tipo inflamatorio. Y después tenemos un último bloque que es los trastornos craniomandibulares de origen muscular. La parafunción típica y clásica es el bruxismo, aunque no es la única parafunción que existe. Os decía que mascar chicle también, morderse las uñas, por ejemplo, estar mordiéndose los labios o los pellejos de las uñas o pellejos de los labios. O sea, todo esto se consideran también parafunciones. Y el problema es que, claro, en el contexto de un paciente que tiene dolor de origen muscular o pues un síndrome de dolor miofascial masticatorio, el hecho de que mantenga esa parafunción pues va a cronificar en cierto modo el problema del paciente. Por lo tanto, siempre nuestro objetivo con estos pacientes es intentar minimizar las parafunciones en la medida de lo posible. El concepto de parafunción lingual, tenemos una situación en la que la lengua presenta una hiperactividad, tenemos una lengua que empuja, por ejemplo, contra los incisivos o empuja como ensanchándose y empuja a nivel lateral contra premolares o contra los molares y en definitiva tenemos una lengua muy tensa y que está empujando constantemente. Esto es muy típico que se ve asociado a los pacientes bruxistas. O sea, un paciente bruxista considera una parafunción la deglución atípica y la deglución atípica en sí mismo se trata de que el paciente cuando realiza su proceso de deglución, esa primera fase oral que estábamos comentando no la hace de manera adecuada. O sea, la lengua no funciona como debería funcionar, no se mueve y no se posiciona de la manera fisiológica. Este estudio es muy interesante porque nos ofrece datos de fuerza y de resistencia lingual en dos grupos poblacionales diferentes. Un grupo se dedica a un tipo de actividad deportiva que es levantar peso y el otro grupo se dedican a correr. Entonces son tipos de entrenamiento que son completamente diferentes. Uno es más de fuerza y el otro es más de resistencia. Y eso se traduce también en el comportamiento de la lengua, en la función o las características de la lengua. Fijaos que los que se dedican a levantar peso tienen mucha más fuerza en la lengua frente a los que se dedican a correr. Y en términos de resistencia, los que se dedican a correr tienen mucha más resistencia lingual que los que levantan. Estamos hablando de los trastornos del movimiento oromandibular. Esto suele ser el contexto general de la patología neurológica de tipo neurológico. Y lo que solemos encontrar son, por ejemplo, distonías oromandibulares o, pues, por ejemplo, un paciente con una CV o que cursa con disfagia, como os decía antes, con disartria, o un paciente, por ejemplo, con una enfermedad degenerativa, neurológica degenerativa, que lo mismo, está pues en ese contexto de hipofunción frente a el lado de las distonías oromandibulares, que estaríamos más en el concepto de hiperfunción. Fijaos, os presento un caso que es muy interesante de un paciente que tiene un carcinoma a nivel lateral en el cuerpo de la lengua. Fijaos en la imagen, en la resonancia magnética, cómo se observa perfectamente el tumor y claro, esto se tiene que resecar, entonces tienen que quitar todo ese tejido y habitualmente lo que se hace es sustituirlo, digamos cerrar esa zona
con un colgajo de una zona donante. Sería el momento posterior a la reconstrucción y fijaos, estos son 2 años después de la reconstrucción lingual. Entonces nosotros, como fisioterapeutas, la verdad es que tenemos trabajo en este tipo de pacientes. Entonces esta lengua tiene que volver a recuperar sus funciones. La deglución, por supuesto, se habrá visto interferida las diferentes fases de la deglución, con lo cual necesitará un logopeda, pero también el trabajo del fisioterapeuta es imprescindible para estos pacientes que van a necesitar pues, bueno, de un tratamiento a nivel craneomandibular y de una reeducación de fuerza, de resistencia, de movilidad. Y fijaos, se ha observado que podemos ganar hasta un 18% en la fuerza lingual por medio de un entrenamiento de la musculatura orofaríngea, y esto consigue a su vez mejorar la deglución de los pacientes que ya presentaban dificultades en la deglución, en pacientes mayores, ¿vale? Un poco el tipo de perfil de paciente que os decía, que no necesariamente tiene una enfermedad neurológica como tal de alteración del movimiento, de trastorno del movimiento, pero simplemente por la propia edad, pues vemos que con la edad los pacientes tienen peor masticación y peor deglución. Entonces, incluyendo ejercicios en este tipo de población, pues conseguimos mejorar incluso la propia deglución y, por supuesto, pues la calidad de vida. Nosotros hemos hecho algunos estudios en los que planteábamos un entrenamiento de la musculatura orofacial, pero además estamos trabajando sobre los métodos de representación del movimiento. Entonces, hemos decidido incluir estas dos cosas, o digamos englobar estos dos tipos de enfoque. Entonces, ¿a qué nos referimos con métodos de representación del movimiento? Bueno, pues a la imaginería motora, a la observación de acciones, incluso a la terapia de espejo, por medio de un feedback visual, por ejemplo, con un espejo. Este es uno de los primeros estudios que hicimos y aquí planteamos un entrenamiento de la musculatura craneomandibular, orofacial, pues como veis por medio de movimientos, de ejercicios de movilidad, que serían estos 3 primeros, mandibular, en movimientos laterales, apertura, movimiento lingual y ejercicios más de fuerza. En este estudio lo que intentamos analizar es si incluyendo